La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Oíste en que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oramos. Señor, te damos gracias por este día que permites a tu pueblo, amigos, visitas que nos acompañan en esta tarde para poder adorarte. Pedimos a tu Espíritu Santo que nos guíe a través de la exposición de la palabra en esta tarde a conocerte más, a poder, Señor, obedecerte, a poder rendir nuestra vida a ti completamente, y que sea el Espíritu Santo también guiando al predicador en esta tarde para que sea fiel a tu texto y no a sus ideas, para que, Señor, sea el Espíritu Santo quien hable a través de tu palabra a tu pueblo hoy. Seamos confrontados, seamos edificados, y que nuestros corazones sean volcados hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amada iglesia? El título del sermón para esta tarde no es nada ajeno al título que ustedes también ven en la mayoría de sus Biblias. Si usted utiliza una Reina Valera 1960, el título que aparece ahí es el amor hacia los enemigos, y específicamente en el versículo 43 al 48 vamos a ver cómo Jesús profundiza un poco más en este tema. Entonces, el tema para esta tarde es Jesús y el amor por los enemigos. Ahora, solo por alguna manera de retroalimentación muy breve, recordemos que desde el versículo 21 hasta este versículo 48 que hoy vamos a estar viendo, Jesús está dando 6 argumentos en contra de la mala interpretación de la ley de Moisés, hecha por los fariseos y hecha por los escribas. Hemos ido viendo uno a uno a través de estos domingos, y hoy llegamos por fin al 6º de ellos. Ahora, cabe recordar también, amada iglesia, que Jesús, como vimos, en ningún momento vino a romper la ley. Y eso lo dejamos establecido cuando estudiamos el versículo 17. Léalo conmigo, por favor. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ese es el punto de partida para que nosotros podamos tener un mayor entendimiento en estos 6 argumentos que el Señor está haciendo, y que hoy cerramos el capítulo 5 con el número 6. El amor hacia los enemigos. En el versículo 20 también el Señor Jesús dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué les dice esto el Señor Jesús? Para que no se dejen confundir, para que no sigan esa corriente. ¿Por qué? Porque
La interpretación que estaban dando los escribas y los fariseos era una interpretación de la ley que habían hecho solamente para su conveniencia. Habían dejado fuera muchas cosas que tenían que ver realmente con lo que Dios mandaba para unos corazones transformados que querían estar dentro del reino de los cielos, pero los fariseos no, actuaban de una manera muy diferente. Entonces, vamos al versículo 43, donde el Señor Jesús dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la interpretación que le están dando los escribas y fariseos. Y nuevamente vuelvo a utilizar esta frase: la interpretación que los fariseos y escribas le están dando a la ley de Moisés. Esa es la interpretación de ellos. Que esté correcto, en 5 argumentos hemos visto que ellos estaban errados, y ahora vamos a ver nuevamente si Jesús se saca de la manga algo que va en contra de la ley. Vamos a ver si quiere pasar por encima, o solamente vamos a ver si Él realmente está yendo, como lo hizo anteriormente en estos 5 puntos, una vez más, en este 6º argumento, a la realidad de lo que acontece. Entonces, para ver eso, necesitamos nosotros ver de dónde los fariseos y los escribas están sacando esto. Porque una vez más les dice Jesús: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Acompáñenme entonces a Levítico capítulo 19, por favor. Levítico capítulo 19, y veamos los versículos 17 y 18. Mire lo que se encuentra en el Antiguo Testamento y dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hermanos, ¿era tan difícil de poder entender esto? Claro que no, pero ¿saben por qué ellos cambian esto? Vuelvo y repito: porque eran movidos por sus intereses personales. Aquí, el común denominador que podemos observar en estos 6 argumentos de Jesús a los escribas y a los fariseos es que ellos tuercen la ley por la impotencia de no poder cumplirla. Ellos no reconocen que no pueden cumplir la ley. Ellos no reconocen la impotencia de poder seguir a cabalidad cada uno de los mandatos de Dios estipulados en la ley de Moisés. Ellos no tienen la humildad para reconocer que por su propia cuenta ellos no pueden. Ellos no tienen esa humildad. Al contrario, hay un orgullo que los ciega, y ese orgullo que los impide acercarse a Dios y pedir perdón por su falta de capacidad de no cumplir esa ley, es el mismo pecado de orgullo que los lleva entonces a hacer todo lo contrario de una ley tan simple, una ley tan sencilla, una ley donde está implícita que no tienes que odiar, una ley donde dice que tienes que razonar con tu prójimo, una ley donde dice que en tu corazón lo que hay que sentir por esa persona es amor. La tuercen para decir que tienes que odiar a lo que tú no quieres. Así eran los fariseos y los escribas. Y en este caso, ellos hacen restricciones a esta ley y delimitan el alcance que tiene este mandamiento de la palabra de Dios hacia su prójimo. Entonces, ¿a qué le van a poner una limitación? ¿A qué palabra van a restringir? Va a ser a la palabra prójimo.
Pero ahora, entonces, vamos a ver, ¿quién era el prójimo para los israelitas? ¿Quién era el prójimo para Jesús? ¿Y cómo debemos de lidiar nosotros con nuestros enemigos? Veamos entonces, ¿quién era el prójimo para los israelitas? El prójimo para los israelitas era nada más y nada menos que los mismos israelitas, los mismos que compartían su religión, aquellos extranjeros que se habían circuncidado y adoptado sus creencias, a quienes ellos llamaban prosélitos, aquellos que ahora se habían adjuntado a la religión de los israelitas para seguir sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, fíjese usted, el israelita, los escribas y los judíos empezaron a torcer la ley de Dios y en lugar de amar a todas las personas que estaban en una necesidad, ellos delimitaban que debían amar nada más a su prójimo, y su prójimo inmediato era solamente aquel que compartía su religión, aquel que también era un israelita o aquel que había adoptado sus costumbres, tradiciones y su fe. Ahora, veamos también algo que se les estaba olvidando a los fariseos y a los escribas. Nosotros encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 34, este mandato: como a un natural de vosotros, esto quiere decir como alguien igual a ustedes, tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás. Fíjese usted, otra vez, cómo Dios involucra esta palabra: y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y es que, vuelvo y les repito, al pueblo de Israel se les había olvidado la historia por la cual ellos habían pasado. Y miren, para entenderlo de una mejor manera, vamos a Éxodo capítulo 11, por favor, versículos del 1 al 3. Recuerda, hasta este punto estamos viendo que el prójimo para los fariseos y los escribas eran aquellos, ellos habían limitado esta palabra para aquellos que eran de su misma raza, de su misma religión, de su misma etnia, pero dejaban a un lado estos pasajes clave donde Dios hablaba de su historia y donde Dios les mostraba los acontecimientos por los cuales ellos habían pasado y hoy menospreciaban y hoy odiaban a otras personas. Éxodo capítulo 11, versículos del 1 al 3 dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Versículo 2. Habla ahora el pueblo. Pero ¿quién está hablando aquí? Acabamos de ver en el versículo 1. Jehová, ¿verdad?, le está diciendo a Moisés. Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta, que es Dios quien está hablando a Moisés para que dé este mensaje al pueblo. Y dice: habla ahora el pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Ahora, la palabra que aquí tenemos como vecino es una traducción del hebreo original, que es prójimo. La misma palabra que está utilizando en Levítico como vecino, también está utilizando aquí como prójimo. Es el mismo significado, en Levítico dice prójimo y aquí está utilizando vecino, pero la raíz hebrea original de esta palabra, el significado es prójimo. Así es que, fíjese, aquí dice: habla ahora el pueblo y que cada uno pida a su vecino, es decir, a su prójimo. Y después en el versículo 3, el Señor
Señor nos dé entendimiento, porque usted puede decir, no, el pastor se está inventando que el significado de vecino es prójimo, y no es así, no. Para que tengamos realmente una concordancia perfecta, dice ahí, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Entonces él está diciendo, le vas a pedir a tu vecino alhajas de plata y de oro. Ok, el pueblo fue a pedir y dice, y le dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Quiere decir que encontraron el favor de Dios, porque Dios lo puso en ellos para que los egipcios le pudieran dar las alhajas de plata y de oro. Entonces el prójimo de los israelitas eran los egipcios, el pueblo o la nación de Egipto que los mantuvo en esclavitud por 400 años. Es el mismo pueblo que le dio de latigazo, es el mismo pueblo de Egipto, es la misma nación de Egipto que los hizo también padecer en necesidad de alimentos. Y a ese mismo pueblo le está diciendo entonces el Señor que vaya y le pida, porque es su vecino, es decir, porque es su prójimo. Entonces estamos viendo que el prójimo no solamente es aquel que es igual a mí, es aquel que piensa igual a mí, sino que también es otro que no tiene el mismo color de piel, es otro que no piensa como yo pienso, es otro también que no cree lo que yo creo, y es otro que puede contradecirme en lo que yo estoy diciendo. ¿Te das cuenta? Pero veamos ahora también qué es lo que dijo Jesús acerca del prójimo, y veamos quién era el prójimo para Jesús. Le voy a pedir una vez más, por favor, que me acompañen para que tengamos una mejor comprensión a Lucas, al Evangelio de Lucas, del doctor Amado, específicamente al capítulo 10, versículos del 25 al 37. Usted conoce muy bien esta historia, usted conoce muy bien este pasaje, pero quiero que me acompañe con su vista en la lectura, por favor, para que sigamos engranando esta pieza y veamos cómo los fariseos y los escribas torcieron la ley. Dice aquí, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces esta persona respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús entonces, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, estamos hablando del doctor de la ley, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones. El doctor de la ley le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, según la parábola que acabamos de leer, ¿quién es tu prójimo? Esa es la pregunta, iglesia. ¿Quién es tu prójimo? Acabamos de leer primero, según lo establecido en la palabra de Dios, que prójimo encierra toda persona, aunque no piense como yo pienso, que no sea de la misma raza que yo soy, que no profese la misma fe que yo profeso. Y aquí estamos viendo que un samaritano está ayudando a un judío. Lo peor de lo peor que era considerado por los judíos, estaba ayudando a este hombre, estaba pagando por su estancia, lo ayudó, lo curó, le dio alimento, le pagó un lugar donde estar. Entonces, según esta parábola, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es todo aquel también que se encuentra en una necesidad, y eso encierra a nuestros enemigos. ¿Por qué encierra a nuestros enemigos? Porque nuestros enemigos pueden tener un odio hacia nosotros. Entonces, ¿de qué están necesitados? Están necesitados de amor, están necesitados de perdón, están necesitados de Cristo, están necesitados de nuestras oraciones. ¿Te das cuenta cómo entonces prójimo no solamente se refiere a un círculo de personas allegadas a ti? Tu prójimo no solamente se refiere a tu esposa, a tu esposo. El prójimo no se refiere solamente a tus hijos, a tu tía, a tu abuelita. No, se refiere por aquellas personas también que son difíciles y que tal vez han obrado en contra tuya. La enseñanza de Cristo entonces que estamos viendo aquí, amada iglesia, no contradecía de ninguna manera la ley. Más bien era el resultado de la semilla que antes se había sembrado en el Antiguo Testamento, y ahora Jesús estaba trayendo claridad al poder dar el verdadero significado de amar al prójimo, y también hablaría de amar a nuestros enemigos. Fíjese, algo que nosotros podemos ver también es que a través de las Escrituras Dios es claro en lo que Él demanda. Y quiero que me acompañen esta vez a Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5, donde dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, oiga lo que está diciendo: si vieres el asno del que te aborrece, es decir, del que te odia, del que no le caes bien, del que tiene quizás pensamientos con instintos asesinos hacia ti, el que te desea lo peor, eso está diciendo el Señor. Si vieres el asno al que le caes mal, a ese que solo te desea la muerte, que te corten la luz, que se te funda el carro, ese preciso es del que está hablando el Señor. Y que si tú ves, dice ahí, que si el asno está caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Le está diciendo el Señor, ¿no lo vas a ayudar? ¿Qué dice ahí? Antes bien, le ayudarás a levantar. Entonces, Jesús no se está inventando nada. Jesús solamente les está recordando una vez más lo que contenía el Antiguo Testamento.
Si tú ves a alguien que te ha hecho mal, pero está en una necesidad, ¿no le habrás de ayudar? Si tú ves a alguien que te dijo hasta de lo que te ibas a morir, pero está en una necesidad, tú como creyente, tú eres creyente, ¿no le has de ayudar? El jefe, aunque muchas veces en tu trabajo te ha explotado, te ha puesto en mal con otros trabajadores, pero si tú lo ves en una necesidad, ¿no lo has de ayudar? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Es lo que está diciendo el Señor. Ahora, usted también podría preguntar, pastor, pero hay algunos pasajes en las Escrituras y específicamente en el Antiguo Testamento o Salmos donde habla acerca de la destrucción, donde habla acerca de eliminar a ciertos pueblos. Entonces, yo quiero decirle algo, amada iglesia, es verdad, están ahí, pero debemos recordar que la nación de Israel se regía completamente bajo el gobierno, autoridad de Dios. Entonces, una manera de Dios mostrar su ira santa en contra de algunas naciones que se rebelaban en su contra y donde el pecado estaba creciendo demasiado, era utilizar al pueblo de Israel para destruir a estas naciones. Una cosa es el odio personal, y que de eso es lo que está hablando Jesús, de que no debemos de tener odio por ninguna persona, y otra cosa es la ira santa de Dios llevando juicio a quienes se levantan contra Él. En los Salmos, como le dije, vemos a David, ¿verdad?, pidiendo por destrucción de enemigos, pero no es de manera personal, sino como rey de la nación de Israel. Vemos también a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Y qué vemos del ejemplo de Jesús? Jesús como persona cayó en la cruz del Calvario. Él cerró su boca. Pero cuando tuvo que defender los intereses de la casa de su padre, le dio vuelta a la mesa de los cambistas. Una cosa es la persona, otra cosa es el reino de los cielos. No hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Y de esa manera volvemos a nuestra porción y leemos del 43 al 45 en Mateo 5. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad, dice Jesús ahora, amad a vuestros enemigos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que pueda traer un poco más de claridad, leamos también Pedro, su primera carta, versículos del 8 al 9 en el capítulo 3. Pedro dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. ¿Se está dando cuenta, iglesia? Si alguien te hace mal, tú no tienes que devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Hemos sido llamados a heredar la bendición de Cristo Jesús. Y si nosotros hemos sido llamados a heredar esa bendición, entonces un creyente, y cuando me refiero a creyente, es aquel
que el Espíritu Santo lo ha sellado, que ha sido regenerado, que ha traído salvación, que ha tenido un arrepentimiento genuino, que su interés y motivación en su vida diaria, personal, íntima, familiar, en el trabajo y donde sea, es glorificar a Dios, ¿qué va a hacer? Va a amar. Si a ti te maldicen, tú no vas a maldecir, tú vas a bendecir a aquel que te ha maldecido, tú vas a orar por esa persona que te está haciendo daño, tú no te vas a poner a discutir, de tus bocas no van a salir palabras ofensivas, no vas a herir. Un cristiano no va a hacer eso. Usted se ha fijado que allá afuera hay personas que a veces en una discusión lo que hace y lo que resalta es ese mal carácter y de repente tuvo un malentendido con usted, en vez de dialogarlo, ¿qué hace? Esa persona intenta humillarlo. Esa persona empieza a decir palabras ofensivas en su contra. Esa persona, de la manera que se defiende, es tratar de herirlo, tratar de humillarlo y de despreciarlo. Nosotros, ¿cómo debemos de actuar? Bendiciendo a esa persona. Porque usted ha entendido lo que esa persona no ha entendido. Porque usted cree en lo que esa persona no cree. Porque hubo alguien que dio su vida por usted y que usted reconoce ese sacrificio. Entonces, una vez más, Jesús está diciendo, pero yo os digo, entendiendo que prójimo es toda aquella persona que no es igual a nosotros, que no piensa igual a nosotros, que no habla igual a nosotros y que en un momento también esa persona puede perjudicarnos. Él está diciendo entonces aquí, precisamente se refiere a eso, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ya les dejo claro una ley, no se trata de aborrecer a tus enemigos. Ustedes los aborrecen porque ustedes son igual a ellos. Ustedes los aborrecen porque ustedes tienen la incapacidad y no han sido transformados verdaderamente por la palabra de Dios. Ustedes están dando esa doctrina de poder aborrecer a su enemigo porque su corazón sigue siendo de piedra. Pero ese no es el mensaje que Dios está mandando. Por eso dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad, fíjese bien, y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Ahora, algunos pasajes para que nos refresquen la memoria y el corazón de dónde debe de estar nuestra fe. Filipenses capítulo 1, versículo 29, se lo leo de la Nueva Traducción Viviente, dice así: Pablo, hablándole a la iglesia en Filipos, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Entonces, amada iglesia, la vida cristiana se trata de sufrir. La vida cristiana se trata de pasar por cosas que tu carne quizás no le va a gustar para nada. Pero aquí Pablo nos está diciendo, se les ha dado el privilegio, se les ha concedido el honor, se les ha honrado de una manera que puedan creer en Cristo Jesús para salvación. Pero ahora, un momento, porque esa salvación que ustedes ahora tienen a través de Cristo también implica que tienen el privilegio, porque ciertamente es un privilegio poder sufrir por aquel que dio su vida en rescate de muchos pecadores. Porque ciertamente es un privilegio poder sufrir por aquel que no escatimó ser igual a Dios para venir, para descender a esta tierra lleno de pecado y poder llevar la vida que usted y yo no podíamos llevar para que el Padre nos pudiera salvar. Él está diciendo, tienen el privilegio también de sufrir.
¿Qué estábamos viendo en domingos anteriores? Que el discípulo se asemeja a su maestro. Y si mi Salvador sufrió, si mi maestro sufrió, yo como su discípulo voy a sufrir por él. Y no voy a sufrir con tristeza, voy a sufrir con gozo, porque no todos tienen esa dicha de ser hijos de Dios, porque no todos tienen la dicha de ser salvos por la sangre de Cristo, y no todos tienen la dicha de poder sufrir por él. Marcos capítulo 8, versículo 34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera. Se lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, ponga atención cómo dice aquí. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esto quiere decir, iglesia, no se trata de tus sueños, no se trata de tus metas, no se trata de tus ideales, no se trata que sientas que te han dañado a ti, no se trata que no merecías lo que esa persona dijo, no se trata de que no merecías de cómo esa persona actuó en tu contra. Se trata de Cristo y no de ti. Se trata que ahora que eres un seguidor de Jesús, te niegas a ti mismo todos los días, porque no se trata de ti. En este mundo, la vida que ahora estás viviendo se trata de darle gloria a Dios. ¿Y cómo le damos gloria a Dios? Amando a aquellos que nos han hecho mal, bendiciendo a aquellos que nos han insultado, orando por aquellos que muchas veces nos han herido. Con Cristo, Gálatas capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, pon atención, lo que usted y yo estamos viviendo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siendo su enemigo, Él dio su vida por usted y por mí. Nosotros blasfemábamos el nombre de Dios, vivíamos una vida que solamente deshonraba su nombre. Vivíamos en pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Pecados que eran en contra de un Dios santo. Pecados que llevaron a la cruz a un inocente. Pecados por los cuales el justo se entregó para llevar la ira del Padre. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y usted piensa, sí, pero es que esa persona no se lo merece. Tú y yo éramos sus enemigos. Si no te habías dado cuenta hasta este punto de la predicación, te lo estoy diciendo ahora. Tú y yo éramos enemigos del Dios tres veces santo. Tú y yo fuimos parte de esas personas por los que Jesús murió, por lo que fue colgado en la cruz. Y si Él te amó a ti y a mí, siendo lo más despreciable de este mundo, no ahora que nosotros entonces hemos nacido de nuevo, hemos sido adoptados como sus hijos y que tenemos el amor de Dios en nosotros, porque la palabra dice
que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿No debemos nosotros entonces amar a nuestros enemigos? ¿Es difícil? Claro que es difícil. Y el primero que le cuesta es el que está enfrente de ustedes. Claro que no me gusta cuando alguien me grita. Claro que no me gusta cuando alguien me dice que estoy mal y yo tal vez tengo la razón. Claro que no me gusta cuando me han culpabilizado de algo que yo no he sido responsable. Claro que no me gusta cuando alguna vez han herido, me han dañado, no solamente físicamente, sino mentalmente, y ha llegado hasta mi corazón. Claro que me ha costado. Claro que yo he pensado también algunas veces, esta persona no merece mi perdón. Pero ¿sabe? Cuando yo he dicho eso, y han sido muchas veces, yo veo hacia atrás y yo veo esa cruz. Y yo veo esa cruz que opaca si yo tengo no la razón. Yo veo hacia esa cruz y opaca mi odio. Y opaca y aplaca mi ira, porque esa cruz me mostró y sigue mostrando el amor de Jesús por todos nosotros. Porque esa cruz sigue teniendo la capacidad eterna de volver justos a los injustos, de darle una esperanza de vida eterna a aquellos que estaban condenados hacia la perdición. Y si Jesús me amó de esa manera, ¿cómo yo no voy a poder perdonar a alguien que el daño que me ha hecho se va a quedar en este lado de la eternidad? Se va a quedar aquí, en esta tierra. ¿Qué va a pasar? Pero el amor de Dios y ese perdón que me dio es eterno y ha salvado nuestras vidas. Lucas 23, 34. No sé si usted recuerda cuando Jesús está en la cruz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A él lo maldecían, a él lo estaban insultando, a él lo llevaron a tal grado de que esa turba decía que lo colgaran. De que una turba de insensatos pecadores que se creían justos por sus propios méritos le estaba diciendo que era un culpable, que era lo peor de este mundo, y en contra de esas personas, de esa multitud que estaba ahí viéndolo, como el Cordero inmolado, como el Hijo de Dios, como el Santo de los santos, estaba siendo colgado injustamente. Cuando lo habían escupido, cuando lo habían ultrajado, cuando le habían puesto una corona de espinos para burlarse de él. Si hay alguien que sufrió, fue Cristo, y que dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Amada iglesia, después nosotros leemos los versículos del 45 en adelante en Mateo 5, lo siguiente: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amar y bendecir, hacer bien a nuestros enemigos, no son obras para llegar a ser hijos de Dios. Hacemos esto porque somos hijos de Dios, porque damos fruto, porque ese es nuestro testimonio: amar, bendecir. Por eso dice aquí: para que seáis hijos. Solamente un hijo de Dios puede amar a un enemigo. Solamente un hijo de Dios puede perdonar a aquel que lo odia.
Eso es lo que hacemos. Y cuando dice que el Señor hace salir el sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, ahí una vez más notamos cómo el Señor también ama a los que le aman, pero también ama a los que son sus enemigos. Qué Dios tan misericordioso, que a pesar de que hay gente que lo odia, que a pesar de que hay gente que dice que no hay un Dios, Él hace salir el sol para aquellos que no creen en Él y para aquellos que lo aman a Él. Así de grande es Dios. Y Él es el primero en amar a sus enemigos. ¿Te das cuenta? Jesús no te va a pedir algo que Él no haya hecho. Dios no va a establecer algo en su palabra, algo que Él como Dios no esté haciendo también por su creación y por sus hijos amados. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué era Zaqueo? El supervisor de los publicanos. ¿Qué era Mateo? Era uno de los publicanos. Y estos publicanos eran de descendencia judía, pero eran la escoria de los judíos. Los mismos judíos no querían compartir su mesa con ellos, los despreciaban, los llamaban ratas y los comparaban con lo peor de la sociedad, con una prostituta. Entonces, el Señor está diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Quién no ama a sus padres? ¿Quién no ama a sus hijos? ¿Quién no ama a la gente que está dentro de ese círculo íntimo más allegado? Eso es fácil. Pero Jesús está pidiendo la milla extra, lo que realmente conlleva ser cristiano, amar a nuestros enemigos. Porque si tú solamente amas a los que te aman, tú eres un publicano. A ese nivel estamos. Y eso era lo peor de lo peor, una rata. Ahora, versículos 47 y 48. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Parte de la eternidad de Dios ahora ya vive en nosotros y está esperando un día estar con Él para adorarle para siempre. Pero es verdad también entonces que debemos de ser formados. Y como Dios es perfecto, demanda perfección de nosotros. ¿Y en qué medida demanda esa perfección de nosotros? En que nosotros tratemos de imitarle a Él. Que nosotros tratemos de vivir para Él. Nosotros humanamente nunca vamos a ser perfectos. Si usted se ha fijado, ¿cuántas veces no me he equivocado leyendo en este sermón? No soy perfecto. Pero le sirvo a un Dios perfecto. Y en obediencia a ese Dios perfecto, yo voy a hacer todo en lo que esté en mi capacidad y más aún por obedecerle. Que muchas veces no voy a entender por qué me están sucediendo cosas. No lo voy a entender, pero mi mandato es que yo le obedezca. Mi mandato es que yo le ame. Mi mandato es que confíe en Jesús. Mi mandato es que aunque yo sienta que estoy recibiendo cosas que no habría de por qué estar recibiendo, yo vea la meta que es Cristo Jesús y la cruz del Calvario. Y ese solamente sea mi sustento. Que no me importe lo que pasa alrededor y más aún que no importe lo que suceda con mi vida. Porque mi vida y el mañana
está en las manos de Dios. Y me ha mandado a amar sin importar lo que la gente haga en contra de mí y de ti. Dios te dice a través de Jesús y su palabra: ama, perdona. Y eso es lo que debemos de hacer. Una vez más digo, Jesús calla. Muchas veces tendremos que callar. Muchas veces tendremos que refrenar para no herir como nos han herido, para no dañar como nos han dañado. Pero recuerda que hay alguien que ya hizo todo para que ahora nuestras cargas sean fáciles y sean ligeras. Y ese es Cristo Jesús. Entonces, si ustedes habían oído que había que aborrecer a los enemigos, hoy Jesús nos está diciendo que hay que amar a nuestros enemigos. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra que es santa, por tu palabra que trae bendición a la vida de todo el que cree y puede cambiar la vida del que no cree también para salvación eterna. Te damos gracias por ella, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, Señor, a poder tener entendimiento. Te pedimos, Señor, en esta tarde, para que sigas trabajando en cada uno de nuestros corazones, para que, Señor, si alguna persona nos ha ofendido, si alguna persona nos ha dañado, si alguna persona, Padre Celestial, hizo algo en contra de nuestra integridad y todavía hay heridas en nuestro corazón, podamos traer esas heridas a la cruz del Calvario, donde Cristo nos perdonó a nosotros, donde Cristo, siendo culpables, nos otorgó su justicia para ahora poder ser hijos tuyos, Señor. Permítenos traer todas esas heridas a la cruz, Padre, para que el amor de Cristo pueda consolarnos, para que el amor de Cristo pueda edificarnos y pueda enseñarnos a amar a aquellos que nosotros hemos considerado nuestros enemigos, pero realmente son nuestro prójimo también. Ayúdanos a nosotros como iglesia a tener ese amor por el prójimo, por esos que aún no te conocen y están afuera, Señor, y que mañana no podría haber esperanza para ellos. Danos el valor y el coraje de poder presentar tu evangelio, de poderles predicar tu palabra, de mostrar el amor de esa manera, predicándoles el evangelio de salvación. Ayúdanos como iglesia, Roca de los Siglos, a seguir caminando en la piedad. Y gracias, Señor, porque a través de los textos en esta tarde nos han recordado que todo aquel que sufre debe verlo también como una bendición. Y si aquí nosotros, como miembros de esta iglesia local, estamos sufriendo por causa de Cristo, eso quiere decir, Señor, que tú no te has olvidado de nosotros y nos amas con un amor incondicional y nos sigues formando conforme a la imagen de Cristo Jesús, porque en tu iglesia espera y anhela pronto su regreso. En el nombre de Cristo, amén. Thank you.
Bien, amada iglesia, damos gracias a Dios por la palabra que hoy ha sido predicada. Glorificamos a Dios por eso y tenemos ahora, antes de otra cosa, quisiéramos recordar que este mes nosotros, el mes de octubre, es muy importante para la iglesia. Pues el 31 de octubre de 1517, y como dijimos la semana anterior, pastor estuvo mencionando el pastor Ovidio, Dios en su soberanía permitió que se dieran una serie de eventos que dieron inicio a lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia protestante. Y como una protesta ante las herejías de la iglesia católica romana en cuanto a la justificación, ya que sostenía que era por medio de las obras, de modo que la reforma, como se le conoce, surgió ante esa necesidad de volver, de tornarse a la palabra de Dios como autoridad suprema. Así que nosotros afirmamos, y en ese tiempo afirmaron que la justificación es solo por la fe. Así que la iglesia protestante surgió fundamentada en cinco principios no negociables y cuyos estándares nosotros con gozo y reverencia acogemos, por cuanto exaltan fielmente las verdades que están en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estas se conocen en primer lugar como las 5 solas. Además, poco después se formularon 5 puntos sobre la doctrina de la salvación y en defensa de la pureza del Evangelio. La semana pasada estuvimos viendo la primera de las solas, y es la sola escritura, y también hablamos o definimos lo que significa la depravación total. Hoy, ahí están en sus monitores, queremos leer lo que implica o lo que significa sola fide, o solo por fe, que quiere decir que la salvación es solo por medio de la fe en la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe es un regalo de Dios para quienes, para sus elegidos. Y entre muchos versículos que podríamos citar, les mencionamos Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, y Romanos capítulo 3, versículo 20 al 26. También queremos reseñar lo que es la elección incondicional o inmerecida. Es el acto de Dios desde antes de la fundación del mundo, en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas, no tomando en cuenta ningún mérito que haya previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y placer. Si quieren algunos versículos, citamos algunos: Efesios, el capítulo completo, capítulo 1, Romanos capítulos 8 y 9, y Hechos 13, capítulo 13, versículos 48. Si damos gracias a Dios, el resto de los domingos hasta concluir el 31 de octubre vamos a estar reseñando las próximas tres solas y también los próximos 3 puntos de las doctrinas de la gracia. Y de esa manera pues vamos a hacer algunos anuncios y dar las gracias a Dios por su misericordia. Primero que nada tenemos algunas visitas, y entre ellas está